Estimados hermanos, distinguidas personas que me acompañan por este medio, mi deseo es que la paz de mi Señor Jesucristo sea la que reine en cada uno de vuestros corazones, desde ahora y hasta el día en que Él tenga de levantar a su iglesia. Amén. Gracias le doy a Dios por esta bendición que el Señor me concede de poder estar una vez más con todos ustedes, trayéndoles otro mensaje de la palabra de Dios. Y para los que no me conocen, mi nombre es Mario Alberto Rodríguez Ornelas, mexicano de nacimiento, y como ya están viendo, mi vestuario porto la cuera típica tamaulipeca, porque soy de Ciudad Victoria, Tamaulipas, así que soy puro tamaulipeco. Y esta cuera la usan mucho los grupos que tocan el querreque, pero ¿qué es el querreque? Bueno, para los que no saben qué es o qué significa querreque, el querreque es un género de música folclórica tocada especialmente con violín, una jarana y guitarra quinta. Y los párrafos de la letra están compuestas en rima. Y ahora quiero mostrarles mi cuera, que es original del estado de Tamaulipas. Representa a nuestro estado esta hermosa cuera, como la pueden ver. Miren, se los voy a mostrar para que la vean. Esta la traje de Ciudad Victoria, Tamaulipas. A mí me encantan las cueras, y déjenme les enseño por el lado de atrás para que vean que tiene también el estado de Tamaulipas el escudo, para que ustedes puedan ver lo que por ahí se hace. Está muy hermosa la cuera esta, a mí me encanta. Bueno, sigamos. Ahora permítame darles una rima de querreque para que me vayan conociendo un poquito mejor, para los que no me conocen. Les voy a dar una rima de querreque, aunque no tengo jarana, pero la rima se las quiero dar. A mí me gusta trovar con mi cuera tamaulipeca. Con mi cuera tamaulipeca, a mí me gusta trovar. Tamaulipas es mi tierra, querreque por distinción. Ser mexicano es mi honra y cuerudo de corazón. A los que no me conocen, mi testimonio les doy. Mi testimonio les doy a los que no me conocen. Mi vestidura es la señal a quienes preguntan por mí. Que mi clamor reconozca que puro tamaulipeco soy. Querreque, para que vean, eso es la trova de el querreque, y se toca con música. Pero bueno, como yo no tengo ahorita jarana, por lo pronto les dejo ahí. Ahí quedó la rima de querreque. Y ahora les voy a dar una reseña de lo que es el son del querreque. La letra y música del son del querreque se utiliza con propósitos de expresar mensajes acordes a la cultura del estado de Tamaulipas, y se cantan en rima para homenajear las tradiciones y costumbres de la ciudadanía, honrando a nuestra gente por sus valores patrios e históricos, buscando siempre el buen sentido de rendir homenaje a nuestra bandera y al himno nacional. Y en otras palabras, el querreque es como el alma del estado de Tamaulipas. Y si por ahí alguien le pregunta que quién le dio esta información, ustedes le pueden decir: la información me la dio un querreque. Y les mando un saludo a todos los querreques y a quienes se dedican a fomentar este estilo de música cultural en homenaje a nuestro estado de Tamaulipas. Bueno, y pasando a otra cosa, les quiero decir, ¿y qué dijeron? ¿Qué dijeron? A Mario ya se lo llevó el coronavirus, ¿verdad? Como pueden ver, aquí estoy una vez más, gracias a Dios, trayendo a todos ustedes otro tema de la palabra de Dios. Y como todos ustedes, lidiando con esta pandemia, pero quiero decirles de todo corazón que en realidad yo no le tengo miedo a esta pestilencia para nada, ni a ninguna otra. Y por ahí alguien pudiera estar pensando y diciendo: bueno, ¿y usted cómo sabe que no ha de morir víctima del coronavirus? Bueno, yo no digo que no puedo morir infectado por el coronavirus. Lo único que estoy diciendo es que no tengo miedo ni al virus, ni a la enfermedad, ni a nada.
ni a morir por el coronavirus. Y lo digo con toda confianza, pero ¿saben por qué? Mi vida no depende de un virus. Mi vida no descansa sobre el evento de una pestilencia. Mi vida no depende del poder de un virus, aunque le pongas 1000 coronas. Mi vida depende del poder de mi Dios, porque mi vida pertenece a Dios. Él me la ha dado y por lo tanto solo Él sabe cuándo me la habrá de demandar. Él me dio la vida y Él me la habrá de quitar. Y con eso no tengo ningún problema. La honra y la gloria sea para mi Señor Jesucristo, porque Él solo merece la honra y la gloria y la alabanza. Amén, así es. Sigamos adelante. Y cuando Él me llame a su presencia, no importa la razón por la cual yo tengo de dejar de existir, eso para mí pasa a segundo plano. Más bien la pregunta sería, ¿estoy listo para cuando Él, Señor, me llame a su presencia? Esa sí es muy buena pregunta. ¿Estoy listo? ¿Estoy preparado para presentarme al Señor un día? Porque un día todos habremos de comparecer ante su presencia. Y ahora quiero hacerle algunas preguntas. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cree usted que Dios le puede ayudar? ¿Tiene fe que cuando usted clame a Dios, Él le va a escuchar y le va a responder? Y más bien, esto es lo que todos deberíamos de estar haciendo, preparándonos para tener una buena relación con Dios en estos últimos tiempos que nos tocan vivir, para que cuando Él nos llame a su presencia, podamos estar preparados para un encuentro con el Creador del hombre y Creador de todo el universo. El tiempo en que estamos viviendo, en estos momentos la iglesia y el resto del mundo, vamos caminando sobre el mismo tiempo de la pestilencia, de la cual profetizó nuestro Señor Jesucristo. Así que no dejemos de escudriñar las Escrituras, porque no nos puede tomar por sorpresa estos tiempos. Así que los invito a caminar a través de las Escrituras y demos un recorrido por ellas, y nos daremos cuenta de que lo que estamos viviendo ya había sido escrito hace más de 2000 años y profetizado por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, después de esta introducción, quiero el día de hoy darles el tema que vamos a considerar, y el tema le he querido titular Los escándalos en el mundo, y cuya escritura de base es Evangelio según San Mateo capítulo 18, y vamos a leer versículos del 1 al 7, que dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo, que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibiere a un tal niño en mi nombre, a mí recibe. Y cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le anegase en lo profundo de la mar. Ay del mundo por los escándalos, porque necesario es que vengan escándalos, mas ay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. Bueno, esta es la escritura de base de el tema que debemos considerar: los escándalos en el mundo. Como un preámbulo a nuestro tema de hoy, empezamos a vivir un tiempo en que jamás habíamos vivido, ni siquiera cuando éramos niños, y nunca nos imaginábamos una pandemia o enfermedad a niveles tan exagerados, donde la población mundial estamos sintiendo los estragos del dolor, la incertidumbre, la enfermedad y la muerte.
y donde surgen inquietudes de descontento por los acontecimientos actuales y por los comentarios y críticas que escuchamos en el mundo. Ahora, como consecuencia de esta pandemia y escándalo del coronavirus, vamos a demostrarle a la gente y al mundo que nos rodea de que hasta en los mismos noticieros de hoy en día han catalogado al coronavirus, esta pandemia, como un verdadero escándalo. Y nosotros los cristianos, aunque estamos sufriendo este escándalo, hemos sido escandalizados. Y aunque no podemos tener control de todas las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, sin embargo, yo los invito a estar en control de nosotros mismos. Eso sí, estar en control de nosotros mismos y poner nuestra fe y nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, que es lo más importante. Vamos a empezar con la primera unidad de nuestro tema: las características de un escándalo a nivel mundial. Veamos. Y como parte lógica de un verdadero escándalo a nivel mundial, consideremos los siguientes cuestionamientos que la gente se hace alrededor del mundo. La gente pregunta que si esta pandemia se originó por transmisión de un animal que tenía el coronavirus y ese animal se la transmitió a una persona y de ahí a otras personas y como consecuencia se transmitió a muchas más personas. Bueno, esa es una de las cosas que se dicen en el mundo. Otra gente dice: si la pandemia del coronavirus la originó un animal, en lugar de expandirse entre los animales y hacer una mortandad de animales, empiezan a morir miles de personas. En lugar de morir los animales, sale de un animal, se la pega a una persona y no mueren muchos animales, mueren muchísimas personas. Ese es un escándalo que la gente se pregunta, pero ¿cómo puede ser eso? Bueno, por eso este coronavirus es un escándalo. Sigamos. Estas deducciones son inquietudes de la gente. Por esta razón el coronavirus es un escándalo. Otra gente se aventura a decir que de otro país viene esta enfermedad epidémica y de unas personas que viajaban en avión a otro país, dice que la transmitieron a otras personas. Bueno, otras personas dicen esto. Otra gente se aventura a decir que personas aseguran que un científico la originó en un laboratorio como una arma biológica, pero que por accidente se les salió de control y fueron infectadas ciertas personas y de ahí se ha distribuido a muchísimas personas o al resto del mundo. Bueno, eso es lo que dice la gente. Sigamos. Algunas otras personas, sin profundizarse mucho y buscando dar una explicación a esta pandemia, le dan un enfoque más bien como un fenómeno natural. Argumentan que la pandemia del coronavirus, sin culpar a ninguna persona o animal, dan la siguiente explicación y dicen: la pandemia no es otra cosa sino una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países y que ataca a casi a todos los individuos de una localidad o región, y que la epidemia es una enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, acometiendo simultáneamente a gran número de personas, siendo un mal o daño que se expande de forma intensa e indiscriminada. Bueno, este es el argumento que le dan a la epidemia según algunas personas, pero sin ningún fundamento, nada más que es como un comentario. Simplemente le dan esta definición. Bueno, ahora les voy a hacer una pregunta.
Ahora permítame hacerles una pregunta. ¿De dónde viene o de dónde proviene esta pandemia del coronavirus? ¿Sabe usted? Bueno, eso es lo que vamos a investigar. Por ahí alguien se atreve a decir que la pandemia del coronavirus viene de la China. Más adelante, en este mismo tema, vamos a considerar la respuesta a esta pregunta. Sigamos adelante. En estos tiempos en que estamos viviendo, tiempos de crisis económica por causa de una pandemia que nos ha causado enfermedad, a otros les ha causado la muerte, que nos ha provocado escasez de alimentos, escasez de agua, se han cerrado la mayoría de las compañías y el desempleo está en su máxima tasa de crecimiento. Y esta situación se ha convertido en un verdadero escándalo que identifica por los estallidos y controversias que crean subversión entre la gente, el descontento entre la población sobre los hechos ocurridos, y que las versiones emitidas queriendo dar una explicación a esta crisis epidémica solo causan confusión y oscurece la verdadera historia por las respuestas que se ofrecen como hechos verídicos. Y como consecuencia, la verdadera imagen de las autoridades, quienes tratan de dar explicación a los hechos ocurridos, se mira empañada por los desacuerdos que frecuentemente hay entre las partes, por las circunstancias ocurridas y entre malas decisiones, retrasos, malos entendidos, falta de coordinación, en fin, influyen muchas cosas en esta pandemia y todo el mundo habla, todo el mundo opina, todo el mundo dice, pero vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Será pecado el provocar un escándalo ante los ojos de Dios? Fíjese bien. Más adelante vamos a considerar la respuesta a esta pregunta. Sigamos adelante con la siguiente unidad. Vamos a ahora considerar la unidad, el escándalo entre la población del mundo. Cuando Jesús empieza a hablar de los escándalos, lo hace muy enojado, muy irritado, y lo hace de forma de lamento y advertencia para los que esto hacen, es decir, para quienes provocan los escándalos. Veamos la siguiente escritura, como dice la palabra de Dios. Los escándalos del mundo, ese es nuestro tema. Mateo capítulo 18 y versículo 7, que dice: ay del mundo por los escándalos, porque necesario es que vengan los escándalos, mas ay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. O sea que, ¿es alguien quien provoca los escándalos? Sí, es alguien quien provoca los escándalos. Y para esto estamos y vamos a considerar este tema. Y para poder entender este verdadero escándalo mundial por causa de la pandemia del coronavirus, vamos a analizar la situación actual que nos rodea, porque existen personas que hacen burla de nosotros los cristianos, sí se burlan de nosotros y nos dicen: a ver ustedes que afirman y dicen en Dios confiamos, que dicen que hay un Dios todopoderoso que los protege y que cuida de los Estados Unidos de América, a ver ustedes que alaban a Dios y que todo el día están en la iglesia, díganle a Dios que los salve y que quite de nosotros esta pandemia que ha causado enfermedad, dolor y muerte a nivel mundial. ¿En dónde está su Dios? Sí, mucha gente se atreve a decir y exclamar de esta manera, pero nosotros como cristianos para eso estamos aquí, para considerar este tema y vamos a ver qué es lo que se trata, de qué estamos hablando cuando hablamos de este coronavirus. Ya lo vamos a ver, sigamos adelante. Ahora, todo esto lo digo por causa de las personas que dicen que Dios no existe.
que Jesús nos engañó y nos ha abandonado a los cristianos en esta pestilencia del coronavirus, porque tal parece que nadie tiene respuesta y todos estamos batallando. Bueno, para eso estamos aquí, para considerar este tema que es de mucha importancia, los escándalos en el mundo. Sigamos. El día de hoy quiero explicarles a todos nuestros amigos y aún a los que no creen en Dios y que no han puesto su confianza en Jesús, lo que la palabra de Dios nos revela, que en verdad Jesús nos está guiando a través de esta pandemia, ¿sí? Que jamás nos ha olvidado. Y a todos ellos quiero decirles que nosotros como cristianos y como toda la gente estamos pasando por este escándalo de pestilencia por la voluntad de Dios, porque la Biblia nos da razón de lo que está sucediendo hoy en día. Y precisamente por este problema por el cual estamos pasando, muchos son los que no quieren entrar por la puerta estrecha, porque no quieren sufrir, no quieren batallar. Creen que ser cristiano es un estado de estar en una burbuja de bienaventuranza. Y pues no siempre es así, no siempre es así. Tenemos que escudriñar las escrituras. Por eso quedó escrito: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Eso es. Y precisamente por este problema por el cual estamos pasando, muchos son los que no quieren entrar por la puerta estrecha, ni tampoco quieren transitar por el camino angosto. Se dicen ser cristianos, pero van por el camino ancho, porque apenas les llega una prueba a sus vidas, como esta que estamos pasando, y ponen el grito en el cielo. No están acostumbrados, porque están acostumbrados a caminar por el camino ancho, y luego cuando vienen estas pruebas, se enojan y no quieren caminar, se enojan con Jesús, se enojan con Dios, porque no saben qué es lo que está pasando, por no escudriñar las escrituras. Sigamos. Jesús nos dejó muy claro el camino angosto, si no lo dejó muy claro. Evangelio según San Marcos, capítulo 8 y versículo 34, que nos dice: y llamando a la gente con sus discípulos, les dijo: cualquiera que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Y Jesús nunca dijo: cualquiera que quisiera venir en pos de mí, confíe en sí mismo, tome su billetera y sígame. Eso no dijo Jesús. Nada más que malentienden, escucharon mal. Sigamos. Entonces, entrar por la puerta estrecha y transitar por el camino angosto es estar dispuesto a sufrir por causa de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el camino de Jesús. No es el camino ancho, donde van bien felices cantando y alabando a Dios y cada quien vive como quiere. Así no es el camino. Jesús no solamente sabía que íbamos a pasar por esta pestilencia, sino que nos dejó profetizado este tiempo preciso por el cual estamos pasando. El problema es que muchos, aunque se digan cristianos, se enojan y le echan la culpa a Dios por esta epidemia, y que Dios no tiene cuidado de nosotros. Y lo único que pasa es que algunos cristianos en la actualidad, en lugar de tomar su cruz, toman la bolsa del tesoro y transitan por el camino ancho. Por eso no saben explicar lo que está sucediendo, no saben darle razón a la gente, porque están ciegos, son ciegos, guías de ciegos. Y aquí lo podemos ver, porque no le pueden dar ninguna explicación a la gente. Les preguntan y se quedan callados y se quedan asustados. Pues no sé qué es lo que está pasando. Por lo mismo, porque como van por el camino ancho y están ciegos. Bueno, sigamos adelante. Y es que en realidad así sucede ahora con la cuarentena, que no salgas, quédate en tu casa. Sienten que sus planes fueron frustrados, que ya no pudieron salir a hacer sus quehaceres, y que esta pestilencia
les vino a estorbar sus proyectos de negocios y compromisos, y que por lo tanto ya no van a tener ingresos, y solo dicen: ¿y ahora quién podrá defendernos? Porque no confían en Jesús, más bien desconfían en que Jesús los pueda ayudar. ¿Sí? Sigamos. Los escándalos en el mundo es el tema que estamos viendo. A continuación les voy a dar 10 acepciones sobre la palabra escándalo para que empecemos a entrar en este tema. 10 acepciones sobre la palabra escándalo. Y alguien podría estar pensando: oiga, hermano, ¿qué no es suficiente una sola definición? Claro que no, no es suficiente una sola definición, porque de muchas controversias se compone un verdadero escándalo, y ya lo vamos a ver. 10 acepciones de la palabra escándalo. Primera, escándalo es un hecho desordenado que suscita y provoca un escándalo de inquietud, de inconformidad, de inestabilidad mental y desacuerdo entre la voluntad de las personas. Número 2, escándalo, dicho o hecho que causa gran asombro y decepción en las personas, especialmente por considerarlo contrario a lo moral y a las cosas que suceden ordinariamente entre la sociedad. Número 3, escándalo, comentario o palabra dicha por alguien que es causa de que otras personas obren o piensen mal de otras personas. 4, escándalo, situación o acción realizada por alguna o más personas que provoca la indignación pública y que conduce a la difamación. Número 5, escándalo, suceso que conmociona, irrita, que es causa de enojo y que por lo regular genera impacto negativo entre las personas afectadas. Número 6, escándalo, confusión y rumores entre la gente, encausados por ciertas personas que obran a espaldas o a escondidas de la opinión pública. Número 7, escándalo, discusión en la que hay gran alboroto entre la gente y admiración por las cosas que ocurren como inusuales entre la comunidad. Número 8, escándalo, comportamiento alterado que causa desconcierto entre las personas, causado por las malas noticias de lo que está sucediendo alrededor. Número 9, escándalo, acción desenfrenada y desvergonzada de alguien que causa asombro y admiración por su mal obrar y por ser mal ejemplo a una o más personas, causando alboroto entre la gente de la comunidad. Número 10, escándalo, es un incidente ampliamente público que incluye acusaciones de malas acciones y derogación moral de quienes repetidamente trata de encubrir hechos pasados. Así es, ahí tienen. Esto es un verdadero escándalo. Se fija como todas estas cosas aplican a una sola palabra tan sencilla, escándalo, pero esconde muchísimo. Sigamos. El significado de la palabra escándalo, ante todo, atrae la atención de la gente y da lugar a una mala reacción, porque las personas se enojan ante el responsable o responsables de dicho escándalo, ya que consideran que realizó algo que merece una condena. ¿Sí? Bueno, sigamos adelante. Vamos a pasar a la siguiente sección. Ante un escándalo existe un escandaloso. Eso, así es. Ante un escándalo existe un escandaloso. Y es una regla invariable de que ante un escándalo existe un escandaloso. Entonces de aquí en adelante estaremos utilizando esta premisa universal. Ante un escándalo existe
un escandaloso. Sigamos. El escándalo puede ser la consecuencia de un delito. Por ejemplo, cuando se descubre a un gobernante que ha recibido soborno. Y es obvio que cuando hay un escándalo, detrás de este escándalo hay un escandaloso, es decir, alguien quien lo provocó. Así es. La palabra escandaloso, según el diccionario de la Real Academia Española, quiero explicarlo, lo que nuestro diccionario lo define, y lo define así. La Real Academia Española dice: ¿qué es un escandaloso? Pues el que causa el escándalo. Imagínense. Pero para esta definición, así lo dice. ¿Qué es escandaloso? Pues el que causa el escándalo. ¿Cuál es el problema? Imagínense. Para dar esta definición no se necesita haber estudiado en la Universidad de Harvard y haber obtenido un título honorífico especializado en idiomas y ser graduado de una maestría en lenguas indígenas y extranjeras, con un posgrado en ciencias de la comunicación y con un título certificado de maestría que lo distingue entre la sociedad. Bendito sea mi Señor Jesucristo para estas definiciones. Si usted y yo le preguntamos, fíjese bien, si usted y yo le preguntamos a un niño graduado de primaria o de secundaria y le preguntamos: oye niño, ¿sabes qué significa la palabra escandaloso? Y casi es seguro que por lo menos el niño o aquel jovencito le va a decir: pues el que causa el escándalo, ¿no? Bueno, pues esta es la definición tan simple y tan sencilla y sin complicación alguna, y está impresa en el diccionario de la Real Academia Española, así de sencillo. Pero con esta definición no llegamos a ninguna conclusión. Claro que no llegamos a ninguna conclusión, pero bueno, así son ellos, así les gusta. Dice, sigamos, más bien yo siento que como la palabra escandaloso es una palabra que se encuentra en la Biblia, sí, está en la Biblia la palabra escandaloso, no les gusta y por lo tanto tratan de eludirla y minimizar el significado, restándole importancia. Pero el día de hoy yo les traigo 4 acepciones del vocablo escandaloso que ni el mismo diccionario de la Real Academia Española se la sabe. Y el día de hoy quiero compartirles con todos ustedes 4 acepciones de la palabra escandaloso. Vamos a ver. La primera es la persona que por su poder económico o posición social abusa de su estatus injustamente y que busca resultados que le favorezcan a sus intereses e intenciones personales. Número 2. Escandaloso. Es un individuo irresponsable que pacíficamente provoca confusión entre la sociedad, dando iniciativa a que otras personas que lo ven y lo escuchan piensen mal por lo que dice o hace. Eso es escandaloso. Número 3. Escandaloso. Es aquel que causa u origina polémica con sus hechos o con sus declaraciones al público. Número 4. Escandaloso. Personaje lleno de contradicciones enormes que por sus propias explicaciones y dudosas aclaraciones solo crea más polémica, haciendo que las respuestas que ofrece solo generen más preguntas. Ahí tienen 4 acepciones de lo que es escandaloso. Sigamos. Entonces, con estas 4 definiciones nos damos cuenta que cuando existe un escándalo, se produce entre mucha gente. Se produce entre mucha gente y dentro de esta multitud de gente existen 2 partes llamadas el escandaloso y el escandalizado. Lo que estamos viviendo en la actualidad. Existe el escandaloso y existe el escandalizado. Los que
pues de alguna manera nos escandalizamos por lo que está pasando. Bueno, sigamos. El escandaloso es quien provoca la acción de inquietar a los demás, y el escandalizado es la víctima quien recibe el perjuicio de los hechos. Por lo regular, el escandaloso casi siempre está asociado y se mueve entre los líderes de cierto grupo. Por ejemplo, el escandaloso puede ser sencillamente el líder de un grupo de amigos, el líder del salón, de la escuela. Para que mejor me entiendan, en un hecho impactante de corrupción causado por un líder de la mayoría de un partido político o por un líder gobernante de un país, que con sus discursos y actitud puede provocar odio, descontento y coraje entre los miembros de la población, a eso se le llama un verdadero escándalo y un verdadero escandaloso, ¿sí? Todo eso provoca una persona que realmente con sus hechos inquieta a los demás. Entonces veamos ahora que Dios no solamente reclama los escándalos de su pueblo Israel, sino que Jesús reclama los escándalos en el mundo por acontecimientos que provienen no tan solo del mundo religioso, sino también del mundo artístico y del mundo político. O sea, el escándalo puede venir de cualquiera de esas tres partes. Vamos a considerarlo. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 7. Dice: ay del mundo por los escándalos, porque necesario es que vengan los escándalos, mas ay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque viene a escandalizar, y a Jesús no le gustan los escándalos, ni los escándalos en lo religioso, ni en los escándalos en lo político. Bueno, y aún escándalos en el mundo artístico también los hay. Pero bueno, sigamos. Y ahora vamos a darle respuesta a tres preguntas muy controversiales. Sí, vamos a darle respuesta a tres preguntas que les voy a hacer. La primera: ¿cuál es el origen de los escándalos? Número 2, ¿cómo se provocan los escándalos? Número 3, ¿es el escándalo un pecado? Veamos, son muy buenas preguntas. Bueno, y para estas preguntas tenemos la respuesta. Sigamos adelante, vamos a considerar ahora de lo que estamos hablando. Entremos ahora en consideración de la pregunta número 1. ¿Cuál es el origen de los escándalos? El registro bíblico nos da información del primer escándalo. Lo encontramos por primera vez allá en el cielo con el padre de mentira, porque la mentira crea confusión y altera la forma de pensar de la persona. Así es. Vamos a leer Ezequiel capítulo 28 y versículos 14 y 15. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse, en el monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Eso es la primera pregunta. Ahí está el origen del primer escándalo en el cielo. Por eso a Jesús no le gustan los escándalos. Y ay del hombre por el cual vienen los escándalos. Bien lo dijo Jesús. Sigamos. Pregunta número 2. ¿Cómo se provocan los escándalos? La causa de la maldad de Satanás fue la mentira. Y como consecuencia de la mentira, lleva al engaño y a la falsedad. Porque sin la mentira no hay escándalo. Y la mentira distorsiona la verdad. Y cuando la verdad es alterada, entonces crea confusión. Y como consecuencia crea desconfianza. Y además, el escándalo empieza cuando se oculta el estado original de los hechos y se reemplaza por una versión de mentira. Pues así lo declara nuestro Señor Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 8 y versículo 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir.
Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se fijan de dónde viene el escándalo? El escándalo incluye mentiras y falsedad. Así que tengamos mucho cuidado con las mentiras y la falsedad, porque nos estamos metiendo nosotros en un verdadero escándalo también. Y a Jesús no le agrada estas cosas. Y si usted es observador, son 5 características que llevaron a Lucifer a convertirse en lo que ahora es, el padre de mentira. Y ahora consideremos la pregunta número 3. ¿El escándalo es un pecado contra Dios? Muy buena pregunta. Claro que sí lo es. Y aquí les voy a dar la respuesta a esta pregunta tan controversial. Y las razones son las siguientes, por las cuales el escándalo es pecado. El escándalo es pecado porque choca con los principios de la esencia de Dios, que son inmutables. Según Dios es bueno, Dios es Dios de paz, Dios de orden, Dios del bien, Dios de amor, Dios de toda verdad, Dios de toda justicia. Y no solamente el escándalo es pecado, sino que mi Padre lo aborrece porque el escándalo altera el orden establecido por Dios y perturban los mandamientos de Dios entregados a los seres inteligentes de su creación. A todo mundo nos perturba el escándalo, la mentira, la falsedad, el engaño. Todo eso incluye en un escándalo. Así que no es nada fácil andar creando escándalos con mentiras. Tengamos cuidado, hermanos, mucho cuidado, porque las personas que esto hacen se están metiendo en un verdadero problema delante de Dios. Y un día todos habremos de comparecer ante la presencia de Dios, como ya lo veremos. Además, el escándalo causa desconcierto, desorden mental y alboroto entre los hijos de Dios y en el resto de las personas. La mentira, como un principio del escándalo, es una proposición con valores contrarios a la verdad, que conlleva a la falsedad y al engaño. ¿Se fijan? Nada bueno trae el escándalo ni el escandaloso. Y una prueba de lo que estoy hablando es la siguiente escritura, Evangelio según San Mateo capítulo 5 y versículo 9, que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. ¿Se fija? Lo que es el escandaloso y el pacificador es todo lo contrario. Dios aborrece al escandaloso y llama al pacificador. Por eso dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque el pacificador es todo lo contrario al escandaloso. Y si usted, como ministro del Señor, según Romanos 13, capítulo 13, versículos 4 y 6, ya sea ministro del orden de los magistrados políticos o del orden de ministros eclesiásticos, y se encuentra dando mandamientos como si fueran de Dios, encubriendo los verdaderos mandamientos, o de alguna manera está alterando algún mandamiento de Dios, permítame aclararle que usted se encuentra escandalizando al pueblo de Dios, y como consecuencia estará sujeto a juicio y castigo por el pecado de escándalo, si de alguna manera usted no se sujeta a la voluntad de Dios. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Pero aún así hay personas que se atreven a crear estos escándalos. Sigamos adelante. Entonces, como ya hemos visto, existe el escándalo cuando alguien habla mentira. También cuando alguien, con su propósito o manera de hablar, interviene para estorbar en la voluntad y designios de Dios. Veamos la escritura.
Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 22 y 23. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Aparentemente estaba reprendiendo a Pedro, sin embargo, era Satanás detrás de Pedro. Si esto hizo Satanás con el apóstol Pedro, ¿qué no hará con nosotros? Esa es la pregunta. Tengamos cuidado, por eso siempre debemos estar bien protegidos y agarrados de la mano de Dios para evitar estos problemas y esas confrontaciones con Satanás, con el padre de mentira y el escandaloso principal. Pasemos ahora a considerar algunos ejemplos de acontecimientos que han causado escándalo a nivel mundial y que forman parte de la historia de las naciones y que han dejado huellas imborrables dentro de la sociedad, causando un verdadero escándalo, pero que a los ojos de nuestro Dios no han pasado desapercibidos. Así que mucha atención con la siguiente unidad. Veamos escándalos histórico-políticos en las naciones del mundo. Sí, tenemos como ejemplo algunos hechos que hicieron historia en el ámbito político, que traeré a memoria por mencionar algunos. Veamos los siguientes casos de escándalos en el mundo, entre las naciones, escándalos histórico-políticos. El escándalo de la Primera Guerra Mundial. Ese es un verdadero escándalo. Escándalo de la Primera Guerra Mundial. En el año de 1914, los actores más poderosos fueron Gran Bretaña, Rusia y Alemania, que gobernaban imperios coloniales mundiales y querían expandir su territorio y proteger las posiciones que ya habían adquirido. A lo largo del siglo XIX consolidaron su poder y se protegieron, forjando alianzas con otras potencias europeas. Estas tres naciones básicamente están definiendo su imperio. Querían expandir su territorio y proteger lo que ya habían ganado, sin tener en cuenta la democracia ni los derechos civiles de las demás personas, del resto de la población. Los resultados de esta guerra, según los datos oficiales, hablan de unos 10 millones de soldados muertos, más aparte 7 millones de civiles muertos durante los combates. Además, 6 millones de personas murieron por culpa del hambre, las enfermedades y la falta de recursos derivados de la guerra. Hubo más de 20 millones de heridos. Y por si fuera poco, lo que acabo de mencionar, como resultado extra de este escándalo, quedaron 3 millones de viudas y 6 millones de huérfanos. Así que este acontecimiento lo tiene muy presente mi Dios Todopoderoso, y es a quien más protege mi Dios, a las viudas y a los huérfanos. Pero hay de estas tres naciones y de los que lideraron este escándalo de la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, 20 años después, dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Y ahora vamos a ver el escándalo de la Segunda Guerra Mundial. Otro escándalo, siguió escasamente 20 años y empieza la Segunda Guerra Mundial. Bendito sea mi Señor Jesucristo. También es conocido como el Pacto Nazi Vaticano, donde se decía que este pacto era un pacto criminal contra la clase obrera, donde se divulgó que el Papa Pío XII era protector de los judíos, pero que lamentablemente fueron 6 millones de judíos los que murieron en el Holocausto. Bueno, al menos esa fue la cifra oficial dada a conocer, pero la cifra real siempre queda en el olvido y muchas veces no hay quien la divulgue.
En el escándalo de la Segunda Guerra Mundial existe evidencia de que murieron aproximadamente 47 millones de personas más en el mundo entero. Aparte de la Primera Guerra Mundial, bendito sea mi Señor Jesucristo, la honra y la gloria sea para mi Dios. Pero qué escándalos tienen las guerras. Pero bueno, sigamos adelante con los otros escándalos histórico-políticos. El escándalo de la Guerra de Independencia de México, otro escándalo más. Y ahí existen los escandalosos. Solo recuerde que detrás de un escándalo hay un escandaloso. Y si usted y yo no sabemos quién causó ese escándalo, eso no es problema. Ese no es problema para nosotros, porque Dios sí lo sabe. Y ante sus ojos no habrán de quedar impunes. El escándalo de la Guerra de Independencia de México, con la participación de los caudillos Francisco Villa y Emiliano Zapata, donde también en su tiempo participaron los curas Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, líderes de la Guerra de Independencia por el derecho del pueblo a la tierra, el derecho a la libertad. Y se luchó por la libertad civil y por la libertad religiosa. De las dos maneras se estuvo luchando la Guerra de Independencia de México. La Guerra de Independencia de México, donde los ricos luchaban por su avaricia, con toda su avaricia, y como terratenientes se apoderaban de las tierras que muchas de las veces las mantenían sin trabajar, solamente para hacerse de más y más riquezas. Y por el otro lado, los pobres luchaban con lágrimas, reclamando un pedazo de tierra que mucha falta les hacía para trabajar y mantener a sus familias, y donde lamentablemente el resultado de esta guerra tuvieron que morir 1 millón de mexicanos. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Gran escándalo de nuestro México en el año de 1910, en donde los escandalosos un día habrán de comparecer ante la justicia de Dios. Eso téngalo por seguro, para que usted vaya confiado de que todos esos escándalos no pasan impunes ante la presencia de Dios. Y aquí lo vamos a ver más adelante en el tema. Pero, ¿de dónde viene el escándalo de las guerras? ¿De dónde viene el escándalo de las guerras? Las guerras siempre han sido provocadas por un factor muy peculiar. Y ese factor nos lo revela Santiago apóstol. Carta a Santiago, capítulo 4 y versículos del 1 al 3, que dice así de la siguiente manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vosotros, en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Nada más. Eso es para lo que quieren hacer guerras. Bendito sea mi Señor Jesucristo, ya lo está diciendo. Todas las guerras tienen una causa y un principio. Y le podríamos dar muchas explicaciones a las acciones bélicas. Los presidentes justifican sus acciones de defensa. Los noticieros ofrecen las explicaciones dadas por los políticos, que nunca se ponen de acuerdo. Pero el día de hoy les traigo la única razón válida, el principio de los que inician las guerras. El principio de los que inician las guerras se les distingue por su codicia y su envidia, y lo hacen para pelear por lo que no es suyo y enriquecer sus arcas de avaricia, y se vuelven a cumplir la palabra de Dios, se vuelve a cumplir. Evangelio según San Juan, capítulo 10 y versículo 10, que dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y en efecto, la mente la utilizan para robar, las armas para matar y sus aviones para destruir. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios nunca nos desampara, siempre nos mantiene al día y nos mantiene
alertas a lo que sucede en el mundo actual. Así que sigamos considerando este tema que está muy interesante. El escándalo de la guerra del Golfo Pérsico, otro escándalo más, ¿sí? Durante los años 1990 y 1991, en esta guerra era tanto el escándalo que se escuchaba que algunos de los soldados del Army de aquí de Estados Unidos, otros de los Marines, de los marinos, era tanta su frustración que ellos sentían por lo que ellos estaban viendo y por lo que estaban pasando, por lo que ellos mismos estaban haciendo, que algunos de estos soldados optaban por suicidarse. Y fue por ver tanta injusticia, tanta falsedad, tanto abuso, tanta desgracia innecesaria, tanto robo, tantas muertes de gente indefensa, que nuestros soldados preferían el suicidio que seguir haciendo lo que estaban haciendo, matando gente. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Esto fue un verdadero escándalo. Y si por ahí todavía puede escuchar las noticias, ahí están en el internet, puede buscar la guerra del Golfo Pérsico, y está llena de confusión y está llena de escándalo también. Pero todo eso ante la presencia de Dios, nada de eso va a quedar impune. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Todo tiene castigo, como lo vamos a ver. Otro escándalo más, otro escándalo histórico político, uno más. El escándalo del muro de Berlín. Otro escándalo. En el año de 1949, en Alemania Occidental, había libertad de movimiento, libertad para que la gente expresara libremente sus opiniones. Y en cambio, en Alemania Oriental había muchas restricciones, tenía reglas muy estrictas sobre cómo deberían de comportarse las personas, y existía una policía secreta llamada la Stasi, que supervisaba lo que la gente hacía a diario, y su vigilancia muy estrecha dentro de la ciudad. Y de esta manera el muro de Berlín no solo dividía la ciudad de Alemania, dividía toda Europa. Y a medida que pasaban los años, miles de personas al día escapaban del este hacia el oeste en busca de libertad y democracia. Otro escándalo más con ese muro de Berlín. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Y también en ese escándalo del muro de Berlín hay escandalizados y hay escandalosos. Usted y yo los podemos ignorar, podemos no saber quién es el culpable, pero ante mi Dios, téngalo por seguro que Él ya sabe quiénes son. Y no solamente sabe quiénes son, sino que también ya tiene preparado su castigo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Sigamos adelante. Tenemos otro escándalo histórico político, el escándalo de Watergate aquí en los Estados Unidos, escándalo político del año de 1972 a 1975, que rodeó gravemente la revelación de actividades ilegales de parte de la administración republicana, en coordinación con el presidente Richard Nixon durante la campaña electoral de 1972, donde el escándalo nació en el mes de junio de 1972, con el arresto de 5 hombres que habían penetrado para espiar el Comité Nacional Demócrata en el Hotel Watergate en Washington. La administración republicana, en coordinación con el presidente de los Estados Unidos. Y por cierto, esta misma combinación se me hace conocida en la actualidad, con el presidente de los Estados Unidos y la administración del Partido Republicano. Otro escándalo más, otro escándalo, pero no saben lo que les espera, no saben lo que les espera. Y existen muchos otros escándalos en el mundo, pero solo les voy a hacer mención de 3 escándalos más que se me hacen importantes, ya que son muy conocidos de la población, y que por estos escándalos
ha tenido que morir muchísima gente. Y son los siguientes. Vamos a considerar esos 3 escándalos más. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Tenemos el escándalo del capitalismo, escándalo del socialismo y el escándalo del comunismo, donde estos 3 sistemas de gobierno han sido fraguados y desarrollados con avaricia, con sabiduría humana, con el propósito único y exclusivo de confundir a la población y aprovecharse de su ignorancia, queriéndole arrebatar sus derechos, tales como la libertad civil, la libertad de religión, el derecho al voto, la democracia. Pues casi nada, ¿verdad? Bendito sea mi Señor Jesucristo, pero así son los escándalos políticos. Usted y yo podemos ignorar quién ha hecho estos 3 escándalos, pero Dios sabe muy bien quiénes son los escandalosos. Y hay de los escandalosos, ya lo dice la palabra de Dios, especialmente en la actualidad, si no se arrepienten de sus malos caminos. Sigamos adelante. Y usted se ha de preguntar, ¿y en qué me baso para hablar de esta manera? Bueno, es muy sencillo. Me baso en que si usted es cristiano, no importando la denominación a la que usted pertenece, estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando de la Biblia, lo cual no es desconocido para nadie en estos tiempos. Y por consiguiente, nuestros derechos como ciudadanos cristianos se derivan de las Sagradas Escrituras. Y estos derechos han sido dados por Dios. Y son los siguientes: derechos que todo ciudadano cristiano tenemos. Todos ciudadanos los tenemos derecho porque nuestro Señor Jesucristo nos lo ha dado. Dios nos los ha dado. Y son los siguientes: la libertad de elegir o libre albedrío. Génesis capítulo 3 y versículos 1 y 2. La libertad civil bajo el principio de la verdad. Evangelio según San Juan capítulo 8 y versículo 32. La democracia y el voto popular. Evangelio según San Mateo capítulo 6 y versículo 5. El derecho de hacer honores a nuestra bandera. Romanos capítulo 13 y versículo 7. Entre otros derechos más. ¿Se fijan que todas estas cosas las quieren desaparecer, las quieren quitar de las manos a la ciudadanía? Entonces, ese es el escándalo por las cuales hay tanto escándalo y la gente protesta por tanta injusticia. Sigamos adelante. En otras palabras, si usted usa la Biblia para seguir los mandamientos de Dios, entonces con estos 3 sistemas de gobierno, lo que es el sistema capitalista, el sistema socialista y el sistema comunista, con estos 3 sistemas de gobierno, lamentablemente el hombre contraviene los conceptos, los preceptos de Dios dados en la Biblia, y como consecuencia levantan escándalo con la promulgación del capitalismo, el socialismo y el comunismo, que nada tiene que ver con los mandamientos de Dios, violando el mandamiento de Dios dados por medio de su palabra. Porque estos 3 sistemas de gobierno no provienen de la voluntad de Dios y atropellan los principios de la libertad de elegir, la libertad civil, la democracia y el voto popular, por los cuales son basados en las Sagradas Escrituras, que ya hemos comprobado, ya le hemos dado lectura. Porque la democracia siempre ha sido la forma en que Dios gobierna su pueblo, por lo cual con estas 3 ideologías los escándalos contravienen los propósitos de Dios. Los escandalosos contravienen los propósitos de Dios con un gobierno humano injusto que a través de la historia siempre han tratado de robarnos los derechos dados por Dios a su pueblo. Porque en la Biblia no solo existen derechos morales y espirituales, sino que también existen derechos civiles, y escandalizan a los pequeñitos de Jesús en todo el mundo, por lo cual
A los escandalosos les espera juicio y sentencia de parte de Dios, el creador de la vida y del universo. Amén, así es. Ante la presencia de Dios nada pasa desapercibido. Él todo lo sabe y Él a su tiempo habrá de hacer justicia. Amén, así es. Sigamos. Vamos con la siguiente sección. Los escándalos del reino. Los escándalos del reino. Evangelio según San Mateo capítulo 13 y versículo 41, que dice: enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad. Así que, como en el mundo existen los escándalos histórico-políticos, también hay escándalos en el medio artístico. Así también existen los escándalos religiosos dentro de las iglesias y de las diferentes denominaciones. Que existen escándalos provocados por líderes religiosos y como consecuencia existen escándalos en el reino de Dios, pues así lo declara Jesús por medio de su evangelio. Entonces, pasemos a ver los diferentes escándalos en el reino de Dios para que nosotros podamos entender los acontecimientos actuales, lo que hoy está sucediendo. Y dentro de los escándalos del reino, empezaremos por mencionar el escándalo de la crucifixión. Gálatas 5:11, que dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Pues que quitado es el escándalo de la cruz. Cuando Jesús habla de los escándalos, no solo se detiene en juzgar a los escribas y fariseos, quienes por su forma de enseñar al pueblo de Israel, alterando las escrituras de la ley de Moisés, habían invalidado el mandamiento de Dios y escandalizaban a los hijos de Israel, comercializando con los mandamientos dados por Dios. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Convirtiendo en cueva de ladrones el majestuoso templo de Jerusalén. Y a eso se refiere mi Señor Jesús. Y este escándalo entre los judíos, cuando crucificaron a Jesús, el Hijo de Dios, injustamente, el centurión estaba delante de él, y viendo que Jesús había expirado, así clamando, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Evangelio según San Marcos capítulo 15 y versículo 39. La crucifixión de Jesús fue un verdadero escándalo entre los judíos, porque mientras unos reconocían a Jesús como el Mesías, otros no lo reconocían. Mientras unos gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor, otros por allá regañaban en sus dientes diciendo: este hombre es un pecador, porque come con los pecadores. Mientras unos glorificaban a Dios porque decían: este hombre da de comer a los pobres, hace oír a los sordos, hace andar a los paralíticos, da vista a los ciegos y anuncia salvación a los pobres. Y por otro lado gritaban: este hombre sana toda enfermedad y hasta resucita a los muertos. Y otros gritaban: este hombre es un blasfemo porque se hace a sí mismo Dios, porque solo Dios perdona pecados. ¿Qué más pruebas queremos? Es digno de muerte. Evangelio según San Lucas capítulo 23 y versículos 21. Amén. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Así es el escándalo. Así es el escándalo lleno de contradicciones como el día de hoy. Pilato, convocando los príncipes de los sacerdotes y los magistrados y el pueblo, les dijo: no he hallado culpa alguna en este hombre de aquellas de las que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Eso es un verdadero escándalo. Evangelio según San Marcos capítulo 15 versículos 12 al 14 dice: así quedó escrito: mas los principales de los sacerdotes incitaron a la multitud que le soltase antes a Barrabás. Mas Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Y ellos daban más voces: crucifícale.
Y aquella multitud enfurecida gritaban: crucifícale, crucifícale. Y finalmente se escuchó la voz de aquel centurión que decía: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Y así es, un escándalo. Está lleno de contradicciones, como en la actualidad este escándalo del coronavirus. Está lleno de contradicciones. Sigamos. El escándalo del templo de Jerusalén. Esa es la próxima sección que vamos a considerar ahorita. El escándalo en el templo de Jerusalén. Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 17 y 18, que dice: vienen pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que alguien llevase vaso por el templo. Y Jesús les enseñaba diciendo: ¿no está escrito que mi casa, casa de oración, será llamada por las gentes? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes, y procuraban cómo le matarían, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Amén, así es. Lleno de contradicciones los hechos de la vida de Jesús, un verdadero escándalo también. Y los escandalosos no faltan, pero también ya están contados dentro de los escandalosos, y un día van a tener su castigo. Sigamos. Analicemos ahora la siguiente sección: el cristiano escandaloso dentro de las iglesias. Y esto es para el día de hoy: el cristiano escandaloso dentro de las iglesias. Gálatas capítulo 5 y versículos del 10 al 12, que dice de la siguiente manera: yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis, mas el que os inquieta llevará el juicio, quien quiera que él sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Pues que quitado es el escándalo de la cruz. Ojalá fuesen también cortados los que os inquietan. Amén. Así se expresa el apóstol San Pablo. Escándalos en las iglesias. Increíble, ¿verdad? Escándalos en las iglesias es como decir escándalo en el cielo. Es exactamente lo mismo. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Es increíble escándalos en las iglesias, pero sí los hay. ¿Ustedes creen que existe el cristiano escandaloso? Vamos a verlo. Es decir, personas de la iglesia que causan discordia entre los hermanos. Lamentablemente, pero sí hay cristianos escandalosos en la iglesia. Pues así como hay, y lo ha habido, líderes políticos como reyes, presidentes de alguna nación, que han escandalizado a su propia nación, tales como Adolfo Hitler en Alemania, por la muerte de más de 6 millones de judíos. Así también los hay líderes religiosos escandalosos entre las iglesias, es decir, de ciertas personas en la iglesia que causan discordia entre los hermanos. Por ejemplo, el cristiano escandaloso, les voy a dar esta definición del cristiano escandaloso. Un cristiano escandaloso es la persona religiosa que con su conducta inapropiada como seguidor de Cristo es aquel que con palabras persuasivas puede inducir a otras personas al pecado contra Dios, a personas de su mismo credo, poniendo a su hermano en riesgo de tropezar y caer de la gracia por causa de la doctrina. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Eso es un verdadero escándalo, hermano. Por esa razón el apóstol San Pablo nos exhorta de la siguiente manera y nos dice, Romanos capítulo 14 y versículos 13, dice de la siguiente manera: así que no juzguemos más los unos de los otros, antes bien, juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. ¿Se fijan cómo si existe el escándalo? Bendito sea mi Señor Jesucristo.
Y un ejemplo muy claro, resultado de las acciones de un escandaloso religioso, es cuando juzga los errores de otra denominación mediante la edición de algunos libros, como por ejemplo libros titulados Los errores de los testigos de Jehová, los errores de los adventistas. Y el problema que causa todo este escándalo es que la misma denominación que edita estos libros no echa de ver sus propios errores doctrinales. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Ese es un verdadero escándalo. No es lo mismo predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que echar de ver los errores de otra denominación cuando uno mismo está en error doctrinal. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Por eso lo dice la palabra de Dios. Dice el apóstol San Pablo: antes bien, juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Otro escándalo dentro de las iglesias son los hermanos retirados de las congregaciones, que hoy podemos observar y que un día pertenecieron a la iglesia de cierta denominación, pero que al día de hoy se encuentran confinados en el olvido porque fueron afectados por las doctrinas falsas y que sufrieron maltrato injusto concerniente a la aplicación errónea de la doctrina del Evangelio, porque se aplican mandamientos de hombre y no se aplican los verdaderos mandamientos de Dios, y estas personas simplemente se retiran de su congregación por injusticias. Pero estos escandalosos un día van a pagar, y ya muy pronto, ya no les falta mucho. Sigamos. Pasemos ahora a la siguiente sección. El cristiano escandaloso hasta en la comida. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Y os ruego, hermanos, que miréis a los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y apartaos, dice, apartaos de ellos, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Con esta escritura quiero decir que hay doctrinas erróneas que se predican en las iglesias y que causan disensiones y escándalo entre los miembros de la iglesia en la actualidad, por ser doctrinas que no pertenecen a la sana doctrina que nos predican los apóstoles. Y el apóstol Pablo nos recomienda que nos apartemos de ellos, porque ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus vientres. Es decir, que les gusta comer, y muy bien, a costa de los demás. Por eso es un escándalo entre el escandaloso hasta en la comida. Bendito sea mi Señor Jesucristo. De hecho, he visto que hasta en la comida, que cuando sirven los alimentos para dar de comer a los miembros de la iglesia, aún ahí hay escándalo, porque se hace diferencia. Y a los que aportan el dinero para comprar los alimentos, les dan alimentos muy raquíticos y unos platillos muy pobres. Y a otros los atienden como si fueran unos reyes, con alimentos suculentos, como si estuvieran en restaurante. Y de esto también nos habla el apóstol San Pablo. Romanos capítulo 14, versículos del 19 al 21, que dice: así que sigamos lo que hace la paz y la edificación de los unos a los otros. No destruyes la obra de Dios por causa de la comida, pues las cosas a la verdad son limpias, mas malo es el hombre que come con escándalo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o sea debilitado. Amén, así es. Dios trabaja en cada uno de nosotros tratando de dar un buen conocimiento moral y espiritual a cada uno de los cristianos, porque
para que seamos cada día más fieles a su palabra por medio de prácticas piadosas. Pero lamentablemente llega el cristiano escandaloso y en la comida, en los sagrados alimentos, levanta escándalo. Y por esta razón el apóstol San Pablo nos recomienda diciendo lo siguiente: no destruyas la obra que Dios está haciendo en cada persona por causa de la comida. Amén, así es. Bendito sea mi Señor Jesucristo, y eso se mira muy a menudo cuando hay convites en las iglesias. A unos les dan de comer raquíticamente y a otros los atienden como si fueran reyes. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Sigamos adelante. Vamos a analizar ahora la siguiente sección: escandalizando al cristiano con un vaso de agua. Esa es la siguiente sección que vemos de ver. Escandalizando al cristiano con un vaso de agua. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 41 y 42, que dice de la siguiente manera: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que escandalizare a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y fuera echado en el mar. Amén. Se fija cómo el escándalo es muy penalizado por mi Señor Jesucristo. A Dios no le gusta el escándalo, no le gusta nada los escándalos. Bendito sea mi Señor Jesucristo, pero este mundo está lleno de escándalos. Sigamos adelante. En esta escritura Jesús habla no solo de quien nos ofrece un vaso de agua que calma la sed de nuestro cuerpo físico, sino también del que nos ofrece un vaso de agua espiritual, porque somos de Cristo. Les voy a poner un ejemplo para que mejor me puedan entender lo que estoy diciendo. Alguien por ahí le dice al hermano: mi hermano, le voy a ofrecer un vaso de agua espiritual. Hoy le traigo una palabra fresca porque usted es de Cristo, y para que usted se refresque con el agua viva que Cristo sabe dar. Así como Jesús le ofreció a la mujer samaritana, así le pudiera decir un hermano a usted, invitándolo a un vaso de agua espiritual. Sigamos. Pero en estos tiempos en que estamos viviendo, cuando asistes a un servicio religioso, a un servicio de evangelismo, lamentablemente de quienes menos esperamos te ofrece un vaso de agua espiritual. Y escuchando la palabra de Dios, sacias tu sed espiritual de tu alma, porque está escrito. Luego la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Amén. Romanos 10, 17. Pero con el paso del tiempo te das cuenta de que el vaso de agua espiritual que te dieron a beber en aquella ocasión no era agua, no era el agua que Cristo ofrece, sino que era un vaso de agua contaminada, y que al tiempo te diste cuenta de que aquella agua que bebiste te hizo daño, porque no era el agua espiritual que Cristo ofrece. No. Por esta razón siempre debemos analizar el vaso de agua que nos ofrezcan, que no vaya a estar contaminada con mentiras. Eso es lo que Jesús se refiere, no tan solamente al vaso de agua que uno toma para saciar la sed física, sino al vaso de agua espiritual que nos ofrece otra persona. Por esta razón siempre debemos de analizar el vaso de agua que nos ofrecen, que no vaya a estar contaminada con mentiras, porque el agua espiritual que bebemos debe de ser el agua limpia y pura de la verdad de Cristo, porque para que verdaderamente sea en nosotros una fuente que salte para vida eterna. Amén. Así debe de ser. Por esta razón Jesús dijo a la mujer samaritana, Evangelio según San Juan, capítulo 4 y versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré
será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Y en esta escritura, Jesús, cuando hace referencia al vaso de agua espiritual que alguien nos ofrece, porque somos de Cristo, nos dice lo siguiente: Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 41 y 42. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, que no perderá su recompensa. En estos dos versículos que acabamos de leer, Jesús nos quiere dar a entender que el vaso de agua que alguien nos pudiera ofrecer, si en lugar de saciar nuestra sed espiritual, puede llegar a escandalizarnos, ¿sí? Si en lugar de saciar nuestra sed espiritual, puede llegar a escandalizarnos, sí. Y como consecuencia del que esto hace, Jesús dice que ya tiene su recompensa. Amén. Así es. Porque no tan solo pierde la recompensa aquel que ofrece un vaso de agua para saciar la sed física, sino que también no va a perder su recompensa aquel que ofrece un vaso de agua. Y depende de aquel vaso de agua que le estén ofreciendo, si está contaminada o si es la verdadera agua que Jesús ofrece a su pueblo, a sus hijos, sin mentira. Dijo Jesús: de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Porque quedó escrito de la siguiente manera, el versículo 42 nos dice: y cualquiera que escandalizare a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y fuera echado en la mar. Imagínense, ese castigo le da a los escandalosos mi Señor Jesucristo. Sigamos adelante. Ahora se da cuenta de que Jesús siempre va al frente de nosotros, cuidando y guiándonos para que estemos seguros de que vamos caminando por el camino angosto, que vayamos tras sus huellas. Según Jesús nunca nos descuida, solo que en el camino que vamos transitando estamos expuestos a sufrir por causa de Jesús y del Evangelio, y esto tampoco lo ignoramos. Por eso quedó escrito de la siguiente manera, carta a Santiago, capítulo 5 y versículo 11, que dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Amén. Tenemos que estar dispuestos a sufrir por causa de Jesús. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Sigamos firmes adelante con la ayuda de Dios, hermano. No se desespere. No pierda la confianza. Más bien debemos de irnos preparando como cristianos para ir caminando por el camino angosto y no ir pensando que vamos por el camino angosto y en realidad vamos por el camino ancho, y luego nos molestamos porque algo nos pasa, algo nos sucede, algo nos acontece y nos desincomoda en el camino del Señor y luego le queremos echar la culpa a Dios. No, mi hermano, nada de eso. Sigamos adelante. Vamos a considerar en la siguiente sección de nuestro tema: el escándalo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, otro escándalo más. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 11 al 15. Y yendo a ellas, he aquí, uno de la guardia vinieron a la ciudad y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y juntados con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron durmiendo nosotros. Y si esto fuere oído del presidente, nosotros le persuadiremos y os haremos seguros. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos. Y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Todavía se divulga este dicho. La crucifixión de Jesús como escándalo entre su pueblo Israel
se hizo más grande cuando los líderes religiosos y los líderes políticos que gobernaban Jerusalén, es decir, los príncipes de los sacerdotes, junto con los ancianos y los magistrados, fueron testigos de que Jesús ya no estaba en la tumba y que había resucitado en presencia de los mismos soldados que cuidaban la tumba. Hicieron aún más grande el escándalo y sobornaron a los soldados que cuidaban la tumba de Jesús para que callaran y no divulgaran ese hecho al pueblo de Israel, y les ofrecieron dinero para que dijeran que sus discípulos le habían hurtado en la noche. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Nada distinto a lo que sucede el día de hoy, nada distinto, esa es la misma pauta, agarran el mismo ejemplo en el día de hoy. Por eso, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo fue todo un escándalo también. Sigamos. Vamos a la siguiente sección. El escándalo del hombre que traicionó y entregó a Jesús con un beso a cambio de dinero. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Otro escándalo más. Otro escándalo más. ¿Se fijan cómo esta vida, este mundo está lleno de escándalos? Cada etapa de la vida no falta escándalo, no falta escandaloso y no faltan escandalizados. Bendito sea mi Señor Jesucristo, como lo es el día de hoy. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, y vamos a leer versículos del 1 al 6, que dice de la siguiente manera: y estaba cerca el día de la fiesta de los ácimos, que se llama la Pascua, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían, mas tenían miedo del pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se lo entregaría, los cuales se holgaron y concertaron de darle dinero, y prometió y buscaba oportunidad para entregarle a ellos sin bulla. Amén. Otro escandaloso, Judas Iscariote, otro escandaloso. Considerando la historia sobre Judas Iscariote, quien por amor al dinero entregó a Jesús con un beso, y pongamos toda nuestra atención sobre este particular, mucha atención al tema, porque un Judas en estos tiempos habrá de entregar a la iglesia. Más adelante abundaremos más sobre este particular. Vamos para adelante, vamos para adelante. Ahora veamos otra escritura, la cual nos da otro enfoque diferente del mismo acontecimiento de Judas Iscariote. Evangelio según San Mateo, capítulo 26 y versículos 14 al 16, que dice de la siguiente manera: entonces uno de los 12, que se llama Judas Iscariote, fue a los príncipes de los sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le señalaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Judas sabía que los príncipes de los sacerdotes y los magistrados querían matar a Jesús, y pensando Judas en esto, fue a hablar con ellos y hacer un pacto para entregar a su maestro. Bendito sea mi Señor Jesucristo, la honra y la gloria sea para mi Señor. Dice el evangelista San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 70 y 71, que dice: Jesús le respondió: ¿no he escogido yo a vosotros 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. Jesús está identificando a los 12 que él escogió, pero uno era diablo, es a saber, Judas Iscariote. Y ahora veamos cómo Jesús vuelve a identificar al traidor, quien le habría de entregar. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 27, que dice de la siguiente manera: como hubo dicho esto,
Como hubo dicho, Jesús dijo, fue conmovido en el espíritu y protestó y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Respondió Jesús, aquel es a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice, lo que haces, hazlo más presto. En esta escritura tenemos otro enfoque en la muerte de Jesús, lo cual nos revela de que detrás de la avaricia se esconde Satanás. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Si alguien le echa mentiras por ahí de avaricia, detrás de la avaricia se encuentra Satanás. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Detrás de la avaricia se encuentra el escándalo. Y siempre hay un escandalizado. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Pero bueno, a todos esos escandalosos, ya vamos a ver cómo les espera su castigo doble. Es doble el castigo que les espera, ya lo vamos a ver. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 47 al 50, que nos dice de la siguiente manera. Y hablando aún él, he aquí Judas, uno de los 12, vino, y con él mucha gente con espadas y con palos, de parte de los principales, de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, aquel es, prendedle. Y luego que llegó Jesús, dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué has venido? Entonces llegaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. En las escrituras anteriores que ya hemos considerado, la escritura nos revela y nos da suficiente luz de lo que estaba ocurriendo y de la manera en que Judas entregó a Jesús. Se le conoce bajo el nombre de entrega de compromiso bilateral, es decir, que esto solo ocurre mediante la celebración de un pacto, un acuerdo o alianza mediante la cual Judas entregaría a Jesús. Entonces los invito a considerar este acuerdo. Evangelio según San Lucas, capítulo 22 y versículos 3 al 5, que dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo lo entregarían, los cuales se holgaron y concertaron en darle dinero. Ahora pongamos toda nuestra atención las partes involucradas en este acuerdo o compromiso bilateral, que fueron las siguientes partes. Fíjese bien, los príncipes de los sacerdotes, los cuales representaban el poder religioso, junto con los magistrados, quienes representaban el poder político, y Judas Iscariote, quien a su vez salió del poder religioso. Fíjese bien, este cuadro es muy importante, porque sobre este cuadro se vislumbran acontecimientos futuros. Sigamos. Y como una observación a este pacto concertado entre las partes involucradas del poder religioso y el poder político, cabe mencionar y aclarar que de la alianza de estos dos poderes dio inicio la alianza que dará lugar al personaje del mismísimo anticristo. Ahí nació de la alianza de estos dos. Desde allá, desde los tiempos de Jesús ya viene, lo cual hace mención el apóstol Pablo y afirma que desde el mismo tiempo de Jesús y los apóstoles, la alianza de estos dos poderes ya estaba obrando. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 7, que dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y la frase
ya está obrando el misterio de iniquidad. El apóstol Pablo estaba hablando de ese tiempo en el cual solo algunos años atrás había ocurrido, cuando estos dos poderes tramaban la muerte de Jesús. Pero todo empezó con la alianza de los príncipes de los sacerdotes, los cuales representaban el poder religioso. Y en ese tiempo, y junto con los magistrados, quienes representaban el poder político. Y según el orden establecido por Dios, estos dos poderes Dios los formó por separados, pero ya se estaban juntando. Veamos Romanos capítulo 13 y versículos del 1 al 6, que ahí habla de los magistrados. Y en 1 Corintios capítulo 4 y versículos 1 y 2, que habla de los ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios, los cuales son dos rangos muy diferentes el uno del otro. Y estos dos poderes son los que forman las dos bestias del Apocalipsis, según capítulo 13 del Apocalipsis. El versículo 1 habla de la primera bestia, y la segunda bestia se encuentra en el versículo 11 también del capítulo 13. Bueno, hasta aquí llegamos con la primera parte del tema, que lleva como título los escándalos en el mundo. Yo espero que esta primera parte sea de bendición para todos ustedes, sea de edificación, y que el Señor de alguna manera nos vaya guiando por este tiempo difícil de la pandemia por la cual estamos pasando. Que no se desesperen, no tengan miedo, más bien confíen en Dios. Nosotros no vamos a arreglar los escándalos del mundo, definitivamente. ¿Quién va a quedar el presidente? ¿Qué va a ser el próximo presidente? ¿Qué va a ser? ¿Qué resoluciones van a tomar? ¿Qué decisiones van a tener? Entonces es un escándalo, y sigue el escándalo, y sigue y sigue. Por eso debemos más bien nosotros de prepararnos. ¿Cómo estamos nosotros? De prepararnos espiritualmente en este tiempo, de llegarnos a Jesús. Arregle su vida con Dios. Deje a los políticos con sus escándalos. Deje a los religiosos con sus escándalos. Si tiene que ir a votar, cumpla con el mandamiento de Dios. Vaya y vote. Cumpla con lo que Dios ordenó, con lo que Dios establece, para votar nosotros por la democracia y no por otras ideologías humanas. Entonces, más bien lo que nosotros debemos hacer es prepararnos con un encuentro con mi Señor Jesucristo ya al día de hoy, que el Señor ya no tarda, porque los escándalos del mundo ni usted y yo los vamos a arreglar. ¿Por qué? Porque simplemente porque dijo Jesús, porque necesario es que vengan los escándalos, mas hay de aquel por quien vienen los escándalos. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y nos vemos en la segunda parte de los escándalos del mundo. Gracias por su atención. Hasta la próxima.